En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de los extremos de dos variables. Entonces, a continuación vamos a ver la definición de extremos de dos variables. Entonces, vamos a tener que sea que nuestra función de dos variables está definida en una región R, que además va a contener el punto A, B. Entonces, vamos a tener que se satisfacen dos propiedades o vamos a tener dos condiciones. La primera condición vamos a tener que f de AB va a ser un valor máximo local de nuestra función f si se cumple que f de a, b es mayor o igual que nuestra función f de x, y. Y esto para todos los puntos x, y del dominio en un disco abierto con centro en A, B. Entonces, vamos a tener que si al evaluar f de A, B siempre nos da un valor mayor o igual que nuestro valor de nuestra función en el punto x, y, o sea, para todos los puntos, entonces tendremos que la función evaluada en A, B va a tomar o es un valor máximo local. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si es un valor mínimo local. Entonces, esa va a ser como nuestra segunda condición. Entonces, tenemos que si f de A, B es un valor mínimo local de f, si f de A, B es menor a f de x, y para todos los puntos x, y del dominio de un disco abierto con centro en A, B. Entonces, vamos a tener, si la función es mayor o igual que nuestra función en x, y, o sea, para todos los puntos se dice que es un máximo local. Y si tenemos que nuestra función en A, B es menor a todos los puntos, o sea, al evaluar todos los puntos en nuestra función, entonces diremos que es un valor mínimo local de nuestra función. A continuación vamos a hablar acerca del teorema o criterio de la primera derivada para valores extremos locales. Entonces vamos a tener que si f de x, y tiene un valor máximo o mínimo local en un punto interior a nuestro intervalo abierto A, B de su dominio, y si las primeras derivadas parciales existen allí, entonces vamos a decir que la derivada de nuestra función con respecto a x en nuestro intervalo A, B va a ser igual a 0 y que la derivada de nuestra función con respecto a y en A, B también va a ser igual a 0. A continuación vamos a dar la definición de punto interior. Entonces vamos a tener que un punto interior del dominio de una función de la forma f de x, y, donde f de x como f de y se anulan o donde alguna de estas no existe. Es un punto crítico de nuestra función f. Entonces vamos a tener que un punto interior del dominio de una función f de x, y, donde nuestras derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y se anulan,
o donde alguna de ellas no exista, se le va a denominar un punto crítico de nuestra función. A continuación vamos a hablar acerca del punto de silla de la superficie. Entonces vamos a tener que una función derivable, que la llamaremos f de x, y, tiene un punto de silla en un punto crítico en el intervalo a, b, si en cada disco abierto con un centro en nuestro intervalo abierto a, b, existen puntos del dominio x, y, donde vamos a tener que nuestra función en los puntos x, y es mayor a la función en los puntos a, b. Y los puntos del dominio x, y, donde nuestra función f de x, y es menor a f de a, b, entonces vamos a tener que una función derivable, que la llamaremos f de x, y, tiene un punto de silla en un punto crítico a, b, si en cada disco abierto con un centro en nuestro intervalo a, b, existen puntos del dominio x, y, donde nuestra función evaluada en esos puntos es mayor que f de a, b, y además puntos del dominio de x, y, donde nuestra función evaluada en estos puntos x, y también es menor a la función en los puntos a, b. Entonces vamos a tener que el punto correspondiente a, b, f de a, b, se encuentra sobre la superficie z igual a f de x, y a este se le va a llamar punto de silla de la superficie. A continuación vamos a hablar acerca de los criterios que debemos tener en cuenta para poder determinar si es un máximo local, si es un mínimo local o si presenta un punto de silla. Y también vamos a ver el caso en donde el criterio no es concluyente, es decir, no podemos saber a ciencia cierta si puede llegar a presentar o máximos o mínimos o puntos de inflexión. Vamos a ir con nuestros criterios.